Ya, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común. Estamos iniciando programa, estamos grabando hoy día excepcionalmente, se lo pedí yo a Pato especialmente un poquito más temprano, así que porque tengo un compromiso estos de fin de año impostergable, don Pato, te agradezco mucho la gentileza de haber podido hacerlo, así que nada, gusto saludarte, ¿cómo estás? Un gusto, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy bien. En este día más un poquito atípico, que amaneció un poquito nublado, más bien helado en la mañana, y que anticipa chaparrón, no sé si chaparrón, pero pueden caer unas ¿En gotitas serio? adicionales. Sí, ¿En fíjate, serio? te Eso leo no la lo noticia, digo. fíjate. Ya, por Dice, favor. ONEMI decreta alerta temprana preventiva para 10 comunas del sector oriente de la región metropolitana por probables tormentas eléctricas, que pueden ser más bien ruido y relampagueo que lluvia. Pero el cuento es para Colina, donde está ahí al lado de la radio. Vitacura, Las Condes, La Reina, La Barnechea, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, San José de Maipo y Pirque. Así que es probable que tengamos espectáculos Pero de rayos y truenos entretenido, pues, esta noche. entretenido eso, sí, Entretenido. Y sí. refresca un poquito el ambiente, lo que es una gran cosa. Ya mañana vuelven los calores en todo caso. Oye, don Pato, ¿cómo está? Estamos a 26 ya pues, de diciembre. Es más que hora, es fecha adecuada, creo yo, Pato, para darle un vistazo a lo que ha sido este año tan acontecido en Chile y proyectar un poco el que viene. Es un poco lo que hablamos antes durante Sí, en la mañana, mientras nos poníamos de acuerdo cómo hacíamos el programa. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viste? Porque estaba leyendo en la encuesta Academ las noticias más importantes del año y tienen que ver una que no es una sola noticia, sino que es un cúmulo de noticias una tras otra de todos los días, de primer lugar, de primera plana, que es la delincuencia, ya así hacia abajo, ¿no? así es. Sí. Yo creo que este año habría que definirlo como un año intenso y Mm. aparte de lo intenso que marca un punto de inflexión, tanto en Chile, fíjate, como en muchas partes del mundo. Yo creo que hay dos hitos que yo creo que son claves. Si Ya. podemos analizarlos ahí. Uno, el plebiscito del 4 de septiembre, que yo creo que hace como un rebaraje de naipe político. Yo creo que sería imposible entender el acuerdo por la nueva constitución que se logró el 12 de diciembre recién, Claro. sin ese hito. O sea, ciertamente es una repercusión sísmica, una réplica de lo que fue el 4 de septiembre. Y el otro hito, yo creo que en materia internacional, que también va a cambiar el orden del sistema internacional, es la guerra en La Ucrania. guerra, lógico, Y cómo claro. se resuelva eso. Si es que se resuelve con algún tipo de negociación o cómo es que las implicancias que puede tener el próximo año, que incluso pudiera ir aumentando de intensidad e incluso incorporando a nuevos actores. Cada vez se ve que se están incorporando en forma más decidida después del viaje de Zelensky a Washington. Yo creo que hay un apoyo muy contundente digamos, a Ucrania, no solamente por Ucrania y por lo que está pasando en la invasión que partió el 24 de febrero de este año, sino que básicamente por la amenaza que significa que gane Putin la guerra y se expanda a mediano y largo plazo el conflicto. Te encuentro toda la razón a propósito del delito del 4 de septiembre. Creo que para mí, ¿no es verdad? Por supuesto, la delincuencia, el coronavirus y la inflación que ha marcado desde luego este Sí, año que termina y el anterior también inicialmente, sí. son hitos muy relevantes. Pero yo diría que a propósito de los procesos políticos, que habitualmente es lo que más le hincamos al diente acá, yo creo que ese 4 de septiembre es un hito muy relevante a propósito de varias condicionantes que estaban inscritas en ese proceso, que era un proceso que pretendía ser refundacional respecto de todo lo visto en 30 años en Chile, y en más de 30 años, ¿no es verdad? Desde el correcto. 73, Sí. que fue el último experimento o la última experimentación como país que tuvimos de corte o de carácter más bien revolucionario. Bueno, y eso caminaba, ¿no es verdad? Caminaba y tuvo hasta marzo, inicios de abril, una gran potencialidad de convertirse en una realidad, vale decir, en que efectivamente todo aquello refundacional, que cambiara de raíz el modelo, se cristalizara y se transformara en una realidad, ¿no es cierto? Y Correcto. creo yo que afortunadamente para Chile eso no se concretó, fue de tal suerte descabellado el proceso, la conducta de los convencionales y los contenidos propuestos, que no tuvo a contar de abril, ya diría yo, cuando se produjeron algunos hitos que recuerdo de alguna forma, el tema de la plurinacionalidad se aprobó
en ese minuto, el tema de Con mi plata no se desechó en ese minuto. Y hubo también a fines de marzo, comienzos de abril, el tema del aborto sin expresión de espacio, de tiempo, digamos, ¿no? Fueron 3 o 4 cosas al hilo que me empezaron a dar vuelta con cierta rapidez, ¿ah? La convicción que había hasta ese minuto mayoritaria, creo yo, de aprobar ese proceso constituyente. Y es muy relevante lo que ocurrió porque, claro, era cambiar radicalmente todo lo visto y vivido por los chilenos en un proceso de 30 años, de más de 30 años, que se transformó, si uno revisa cualquier cifra comparativa, diría yo, en el periodo de la historia de Chile, con mayor avance en la condición material de miles y miles y miles, si no millones de chilenos, incomparable con cualquier otro previo. ¿Ah? Y sin embargo, íbamos los chilenos a desechar aquello en virtud de una suerte de neoconvicción social, pero demostró ser endeble, ¿ah? Que todo estaba mal. Esa era la convicción social que había. Correcto. Y que había que, por ende, cambiarlo todo. No, te encuentro toda la razón. Yo creo que esa fue... Juan José, que independientemente de apreciaciones ideológicas que uno puede tener, hay datos objetivos. A ti que te gusta tanto la economía, entonces, datos objetivos, si consideramos que el año 90, el año 89, cuando hicimos la transición a la democracia, había un 40% de pobreza, llegamos a tener un 10%, 14%. O sea, yo creo que son datos objetivos, al margen de la discusión. Y otro punto que tú señalas que me parece muy interesante, porque yo creo que es el fenómeno que volvió, la inflación. ¿Ah? O sea, era un fenómeno que generaciones como la nuestra sí habíamos evidenciado, pero las generaciones jóvenes no la habían vivido nunca. Así que volvió la inflación, volvió con fuerza y con intensidad. Yo creo que ese es otro dato como fenómeno que también tiene un impacto político, social, cultural, sin lugar a duda, porque la inflación no es un tema numérico solamente, sino que es un tema del día a día. De las personas, por supuesto. Y de las personas, que no saben cómo, o sea, te produce cambios en términos de los hábitos, de las cosas a las que estábamos acostumbrados. A lo mejor podíamos en esta Navidad, no sé los índices más actuales cómo han sido, pero todo el comercio planteaba de que íbamos a tener un bajón fuerte en términos de compras, haciendo el análisis comparativo con el año pasado, que el año pasado puede haber sido un rebote también después del COVID, ¿no? En términos de que había mayores recursos en manos de las personas. Sí, pero ciertamente el problema inflacionario es un gran tema e hito de este año. Yo te encuentro toda la razón. De hecho, estamos a puertas de conocer, Pato, probablemente ayudas concretas de este gobierno que va a tener que hacerse cargo de los efectos que tú describes, que esto no son cifras, sino que son efectos adversos en la capacidad de compra de los ingresos de las personas. Claro. Y los que más sufren los efectos adversos son quienes son más vulnerables, vale decir, a quienes no les sobra un peso. Entonces, ese peso que no les sobra te lo empiezan a cobrar y a cobrar y a cobrar, y ya empieza a parecerse Chile a estos países en que la gente no se endeuda para cambiar el auto, para comprar una tele, sino para comer. Y eso, Pato, para mí es un tema que va a tener, y yo creo que ya está teniendo repercusiones políticas. El gobierno va a anunciar algunas medidas en estos días que vienen. Algo les esbozaba el ministro de Economía, del nuevo FOGAPE, pero además ayudas concretas a las personas, que me parece imprescindible. Pero, ¿sabes qué? El 2022 yo creo que fue el año, o está terminando como el año que graficó de manera más intensa probablemente, y el 2021 también, la mediocridad de la clase política chilena. Fíjate que este proceso de inflación, Pato, es un proceso que tiene, por supuesto, raigambres en la pandemia y en procesos inflacionarios, y se trabó la logística a nivel internacional a propósito de la pandemia, y todo eso generó un montón de dificultades, ¿no es cierto? Entonces, inflación de precios naturalmente en razón de aquello, pero cada país tiene su propia historia también, que le agrega pelo o le quita pelo a esta sopa inflacionaria, y Chile le agregó muchos pelos a la sopa inflacionaria. Hubo transferencia aproximadamente por 75.000 millones de dólares a los bolsillos directos en efectivo de las personas, sin filtros, sin ninguna evaluación respecto de quién realmente lo necesitaba o no. Se destruyó la potencialidad o la posibilidad previsional de muchos chilenos que sacaron esas platas,
Correcto. Y los fondos que teníamos ahorrados para contingencia se gastaron en exceso. ¿Están para eso? Por supuesto. ¿Se gastaron para eso? Por supuesto. ¿Se gastaron en exceso? Desde luego. ¿Ah? Y esto la clase política lo llamó, mire, usted, que cualquiera pueda sacar sus fondos, más allá de que lo necesite. No, es que mire, eso no me venga a poner letra chica. ¿Ah? Letra chica. La focalización de las políticas públicas, que es el alma de una buena política pública, en términos de que los países no les sobra la plata, sino que más bien viven en escasez habitualmente. Bueno, la focalización se dejó de lado. Lo mismo respecto de los IFE, de la ayuda que pagamos todos a propósito de impuestos, la recibieron personas que la necesitaran o no, sin focalización, porque también la focalización se llamó en ese caso letra chica. Y se dijo, se advirtió, se recomendó 20 veces, esto va a provocar una agudización del proceso inflacionario que va a tener como víctimas a los más vulnerables. No, que letra chica, que qué sé yo. La política ignorante que decidió una vez más ignorar a la técnica está haciéndonos pagar en Chile un proceso inflacionario, en mi opinión, que tiene el origen tan espurio como el que estoy describiendo. Para mí, esto es muy opinable. A mí me parece un muy buen diagnóstico y yo creo que ahí, Juan José, yo creo que va muy en la línea del tema de que vivimos, hay que verlo que el año 2022 con esta intensidad que yo te señalo, yo creo que responde también a parte de una aproximación populista de nuestra clase política a las soluciones rápidas, sin letra chica, como dices tú. Aquí hay que dar soluciones y punto. Que en algunos casos uno podría entenderlo, porque evidentemente estábamos viviendo una pandemia, pero además sumémosle el estallido social que generó una efervescencia fuertísima el 2019 y que de alguna manera controla la pandemia, pero eso no, a nivel de la clase política, como dices tú muy bien, está latente. Está latente el tema de que hay que dar soluciones, no importa, bueno, después más adelante se verá qué efecto tendrá, da lo mismo, lo pensaremos después. Póngale bueno nomás. Bueno. Tiremos para adelante porque para atrás no cunde, entonces da lo mismo. En serio. Pero yo lo encuentro bien dramático, igual, Pato. ¿Sabes lo que me claro pasa? Que es dramático, pues, sí, claro. Y te lo pregunto a ti, como haciendo una proyección, porque tú en este tema te manejas perfecto. ¿Ves que ha cambiado eso? Bueno, haciendo la proyección para el 2000. No, ¿sabes por qué no, Pato? A mí lo que me pasa es lo siguiente. La clase política, hay algunos dentro de la clase política que son gente con capacidad de entender y poder avisorar y proyectar los efectos de las cosas, ¿no? ¿Verdad? Pero en general, ¿sabes lo que más me pasa? A mí me ha dado la impresión, entrevistando más a algunos sobre estas materias, que les pasan desgraciadamente dos cosas. Les pasa que no entienden lo que están haciendo. No les resulta absolutamente una cuestión fuera de sus posibilidades de traducir a la práctica, a la realidad, los efectos de una política de esa naturaleza. Simplemente no computan, por así decirlo. Uno. Y dos, no les importa. No les importa. Entonces, cuando a mí me preguntan, proyecta para adelante, yo lo veo bien malito, Pato. Ya. Lo veo bien malito por esta situación que te describo. Ahora, la economía chilena ha demostrado ser bien resiliente. Vamos a ser el país con más bajo crecimiento de América Latina. Así es, incluso superamos a Haití en el bajo crecimiento, o sea, ya eso ya es mucho. Sí. Entonces, bueno, eso, Pato, no es casualidad. Hay mucha incertidumbre todavía indexada al proceso político chileno. Y cuando tú conversas, mira, ya no con los actores públicos, sino que conversas en privado con la gente del día a día, ¿no es cierto? Empresarios, emprendedores y qué sé yo. La versión que te dan es y que no tienen por qué mentirte, no tienen por qué exagerarte en ese ámbito, ¿no es verdad? A lo mejor para manipular las cosas públicamente tú tienes un discurso y qué sé yo, pero en lo privado te dicen la verdad. Y la verdad es que están todos en lo que se llama esto de wait and see, esperar y ver. Y ahí veremos y tomaremos las decisiones del caso, pero por mientras la mano escondida, ¿no es verdad? Y el puño apretado porque no sabemos para dónde va a saltar la liebre. Hay mucho temor por la irresponsabilidad, por la falta de conocimiento. Y me da la impresión, fíjate, Pato,
no sé cómo lo lees tú, yo lo discutía también en una sobremesa estos 8 días, que a pesar de tener tantos bordes el nuevo proceso constituyente, en general el empresariado que lo ha aplaudido públicamente no siente que existan garantías reales de que lo que pasó no se vuelva a repetir. Es muy curioso porque uno cuando lo ve el diseño ve todos los bordes temáticos, pero a la vez procedimentales que hay. Uno dice, mira, esto no es imposible que se repita tal cual. Es imposible que la elección, por el esquema de elección, se repita y sea la lista del pueblo, una vez más, en la gran sorpresa, y sea mayoría la izquierda. Nada, uno dice, mira, no hay cómo, por donde eso no existe. No, están a la espera todavía. Están a la espera todavía de que la cosa se consolide, que se serenen más las aguas y que... Pero ¿sabes qué? La única fe que yo tengo es que esta economía chilena y el modelo chileno ha demostrado ser muy resiliente, pero le van a pasar algunas cosas al modelo chileno. Si nadie hace nada y todo sigue exactamente como está aquí, de aquí a mayo, abril, mayo, vamos a tener de las 6 o 7 que hay, 3 o 4 ISAPRES que se van a ir de espalda. Sí. Se van a ir de espalda. Y yo no veo a nadie preocupado, a nadie. Preocuparse es hacer algo para evitar los efectos adversos de aquello, ¿no es verdad? No es preocuparse en el discurso. Y hasta ahora no hay nada hecho, ni nadie con serias intenciones de estar discutiendo algo para reversar ese proceso que va a meterle a FONASA, si son la mitad de la ISAPRE, son 3,5 millones de los usuarios de la salud privada, bueno, le va a meter 1,5 millones, casi 2 millones a FONASA. No estando FONASA preparado, ni teniendo el equipamiento, ni a los profesionales necesarios para hacerse cargo de esa adicional nueva demanda que con la que ya tiene está colapsado, ¿no? Entonces, está colapsado ya con lo que hay, entonces claro, 3,5 millones más, o sea, es una locura, definitiva. Pero es que, mira, yo creo, y nos lo analizábamos en un programa anterior, yo estuve leyendo hartos artículos el fin de semana sobre el tema de Ñuñoa y de la relación que hay cuando los varios seremis, por razones ideológicas, resuelven, digamos, parar un proyecto no por razones técnicas, sino que porque había que encontrar alguna justificación para parar un proyecto por razones de carácter ambiental, pero que a pesar que había sido aprobado y digamos, sin mayor problema ese proyecto. Y que, como tú muy bien lo señalas, mientras eso no se aprecie, porque una cosa es el tema constitucional, claro, correcto. Yo creo que el tema constitucional, de alguna manera, este acuerdo, en la medida que se vaya implementando, claro, va a dar un mayor nivel de consolidación al empresario, para decir, bueno, en realidad está funcionando. Tienes que pensar que ahora esta semana se va a entrar a discutir la reforma constitucional, por lo tanto hay que ver si van a haber indicaciones, no van a haber indicaciones, si prospera, no prospera. Uno piensa que dado que tantos partidos participaron, debería prosperar. Pero yo no noto a nivel de gobierno, me refiero, una lógica anticipatoria de los problemas, como tú lo señalas muy bien. Es decir, todos sabíamos el tema de la posibilidad de incendios dadas las condiciones, en Valparaíso, en Valparaíso, Viña, etc. Todos sabíamos. Sin embargo, vemos un gobierno que no asume ningún rol prospectivo, con antelación. Entonces, tú me hablas de las ISAPRE. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a un empresario que invierta o que lance un proyecto si no se sabe? Primero, hay un exceso de burocracia que no está siendo atacada tampoco. Los proyectos duran años en estudio y después, incluso en forma quizás arbitraria, que no debería dejarse pasar, se toma una decisión en la cual, bueno, incluso ya en el caso específico del caso que mencionábamos, de Gaña en la Plaza de Ñuñoa, había 1/3 ya de inversión hecha y con 1.300 trabajadores que tuvieron que despedir. Entonces, ¿qué certeza jurídica hay? Yo creo que ahí hay otro elemento y que tiene que ver más con el gobierno y su capacidad de anticipación o proactividad. El gobierno
no ha cambiado, parece ser, o no ha aprendido durante este año tan intenso. Yo te diría, no ha madurado. No ha madurado en términos de que ya no son muchachos de, no sé, pues de centro alumno en práctica, sino que están gobernando y manejando un país, y pareciera ser que no hay ninguna evaluación efectiva. Incluso señalo por el tema de la delincuencia que tú lo indicabas y la resolución que hubo a nivel del Parlamento. El propio presidente apoya a la alcaldesa Hasler, y está bien, pero que en la resolución parlamentaria, esta llamada alerta, era para que el gobierno se involucrara efectivamente en dar soluciones al tema de la delincuencia, porque no, es algo que sobrepasa a la municipalidad, son los parlamentarios. Pero no se ve un gobierno proactivo, aparte de apoyar ideológicamente, decirme, yo le doy todo mi respaldo a la alcaldesa Hasler en lo que está haciendo, y acá, y establece un vínculo con el tema de Vitacura, que ese fue el nexo, que son dos cosas distintas. Yo no estoy usando el tema de Vitacura, pero son, ni mucho menos, pero son dos cosas diferentes y que tienen, por lo tanto, soluciones diversas. Es interesante lo desafiante que va a ser para el gobierno esto de haberse comprometido en razón del llamado de alerta de este proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados por la situación sanitaria y de seguridad en Santiago Centro. Es interesante la capacidad que va a tener de gestión, de intervenir la gestión de la alcaldesa Hasler. Va a tener que intervenir. Tomar el toro por las astas y obtener resultados. Y ahí vamos a ver cómo juegan esas dos partes, porque parte relevante de ese desorden y de esa agudización de la crisis que hay en Santiago Centro es producto de la gestión de la alcaldesa Hasler, que es comunista, que milita en un partido que es de la coalición, ¿verdad? Entonces, a ella le gusta esto de que haya mucho comercio ambulante ilegal ahí. Lo ha promovido a ojos vistas. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Los va a erradicar? ¿Cómo va a jugar contra los deseos íntimos y explícitos de la alcaldesa? Entonces, es curioso, es curioso. Yo tengo la impresión, uno tiene que estar a la expectativa. Yo tengo la impresión, te la he manifestado, Pato, que desgraciadamente se llegó tarde nomás, y va a ser muy difícil reversar la situación que se vive ahí, y que si no es tierra arrasada, como se dice, es pega en el palo, el centro de Santiago. Vamos a ver para dónde salta la liebre. Pero ¿Solo se llegó tarde o es un tema ideológico ya? Porque si vemos Macarena Ripamonti, Jorge Sharp en Valparaíso, en Maipú, Daniel Jadue en Recoleta, que siguen una matriz similar. O sea, pareciera ser de que el feísmo es lo que hay que incentivar y proyectar. Bueno, si esas son las políticas públicas y las políticas que en las municipalidades que controla el Partido Comunista se plantean, yo creo que sería mucho más honesto decirlo. Queremos una situación de esa naturaleza porque eso es lo que nos gusta y eso es lo que nosotros le prometimos a nuestros vecinos. Es decir, el caos es un atractivo en sí mismo. Entonces, no tenemos que pensar en sacar a los ambulantes ni nada, independiente, a no ser ver el tema de la delincuencia, que eso es un tema que va más allá de lo que yo puedo evaluar como positivo, el que haya un montón de ambulantes en la calle, sino que, pero si esa es la fórmula o la fórmula que ellos plantean, porque si tú lo ves con una rapidez abismante, basura en las calles, delincuencia, informales, o sea, y eso es una matriz que es absolutamente similar en cada una de las comunas que se plantean, digamos, alcaldes con una orientación de izquierda y básicamente, particularmente en el caso de la alcaldía con, digamos, alcaldes comunistas concretos. Es un gran fracaso, vamos a tener que ir a corte, parece, pero un gran fracaso, creo yo, Pato, igual para la promesa, ¿no? ¿Verdad? Ellos venían, lo mismo que ha dicho Jackson, venían a reformular desde la superioridad moral, por supuesto, la administración municipal en este caso, y ha sido un fracaso brutal, a inyectarle nuevas energías, nuevos estilos, y vemos que nada de eso ha tenido efectos virtuosos, sino que más bien todo lo contrario,
adversos para los intereses de las personas, de los chilenos, de los que habitan esas comunas. Entonces, es un gran fracaso modélico de una generación que, y esto lo dijo Boric en algún minuto cuando le preguntaron si él quería ser presidente, él dijo: yo no estoy preparado todavía, se sinceró, no estoy preparado todavía para ser presidente. Y eso que Boric, en mi opinión, de toda esa camada, debe ser el primo inter pares en términos de preparaciones y capacidades. Y fue el presidente improbable, casi no se pudo inscribir en la primaria. Jadwe le llevaba larguísima ventaja y terminó siendo, sin embargo, y a pesar de todo eso, como candidato improbable, terminó siendo presidente de la República. Una generación a la que el poder le llegó por lo menos un gobierno antes de lo presupuestado. Estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que le llegó antes de tiempo, Juan José. Le llegó antes de tiempo. Sí. Oye, Pato, ya, vámonos, si te parece, al corte y regresamos en minutos más con más al sentido común. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, estamos de vuelta con el sentido común. A esta hora estaba leyendo cortito, Pato. A mí a propósito de esto de poner bajo la lupa el lucro a los privados, los malos y qué sé yo, y todo el ideologismo que hay detrás, tú lo mencionabas a propósito del proyecto de Plaza Egaña, ¿no? Que se coludieron para inventar una causal en virtud de la cual pudieran paralizar ese proyecto, y lo paralizaron sin pensar, en mi opinión, de manera miserable, en el destino de los trabajos de esas 1.300 personas, detrás de las cuales hay naturalmente en cada caso una familia, ¿no? Pero ahora y el otro día algo comentamos de esto otro también, que es una expresión también, tal vez un poco de lo mismo, que tiene que ver con lo que está diciendo la delegada de Valparaíso, que la investigación por el mega incendio está en desarrollo, dice, de las causas, ¿no? Pero y dice, en vez de decir lo que tiene como dato hasta ahora, cualquier otra teoría es solo eso, teoría. Ella no dice que hasta ahora no hay trazas ni señales de intencionalidad, y al no haberla tampoco hay la posibilidad de que una inmobiliaria esté eventualmente detrás de aquello, ¿no es verdad? Que es la tesis que han levantado, y aquí te lo quería mencionar, un señor que es gobernador regional de Valparaíso, una autoridad electa, con muchos votos, que se llama Rodrigo Mundaca, que viene desde de las organizaciones sociales, en este caso Modatima, el tema del agua, qué sé yo. Hay una sospecha, dice aquí, cito textual, manifiesta y fundada de parte de todas las comunidades, por parte de todos los movimientos, que cuando surgen estos siniestros, inmediatamente viene la presión del holding inmobiliario para construir en esos sitios que se encuentran siniestrados. O sea,
cuando se destruyen viviendas, se mueren personas, les cambia radicalmente para peor a la vida a decenas y cientos de personas. Según el gobernador regional de Valparaíso, están detrás las inmobiliarias. Eso estar detrás significa que mataron a 2 personas por lo menos, ¿no? Además de quemarle la casa a decenas o cientos. Yo no puedo creer ni aceptar que autoridades electas de esta naturaleza estén en el ejercicio de esos cargos. A mí me parece impresentable, me parece de una irresponsabilidad que raya en lo contrario a todo lo que es la democracia. La democracia lo que hace es promover por la vía del voto, ¿no es verdad?, la mejor calidad y condición de vida de las personas de alguna forma este tipo de versiones de la realidad basadas en lo mismo que Modatima, lo mismo que basadas en mitología, en falta de fundamento, en mentira, en falsedad, en fake news, es exactamente lo que más daño le hace a la convivencia a los países. Entonces, de verdad, a mí estos señores no solamente no me representan, sino que encuentro que son vergonzosos. Te lo digo francamente, perdona la franqueza y la rudeza, pero... No, a mí me parece súper atingente y además, no sé si todavía has escuchado, Juan José, que el presidente Boric iba a colocar su urgencia al tema de que no se pudieran construir inmobiliarias. Respaldando la tesis. Obvio. Entonces, con eso tú estás respaldando la tesis. Entonces, eso es lo que yo te quería volver a insistir, que más allá del proceso constituyente, más allá de la inflación, más allá de la delincuencia desatada y los miles de problemas que vivimos en este año tan intenso, yo creo que no hay todavía, o yo no lo noto al menos, un aprendizaje de quienes están en el gobierno. Es decir, sé que se produjo un cambio ministerial en el cual el socialismo democrático ocupó espacios muy relevantes, pero a nivel de esta nueva camada, de esta generación que llega al poder de manera anticipada, yo no noto, hay como una convicción ideológica o un mundo virtual en el cual ellos viven, interpretan, porque una cosa son las declaraciones de este señor Mundaca que tú mencionas. Sí, pero ¿qué es el mismo López? Claro, otra cosa es que el presidente de una u otra manera, incluso cuando estuvieron el fin de semana Giorgio Jackson, el presidente Boric en Viña y qué sé yo, haciendo un análisis de la situación post-incendio, también hubo declaraciones en ese tono, o sea, que había que ver si hubo intencionalidad. A mí me parece lógico que haya que ver si hay intencionalidad, pero de ahí a achacar esa intencionalidad a proyectos inmobiliarios, porque a ti te parece, porque, perdona, este diagnóstico también se planteó en 2017. Pero por supuesto. Cuando hubo el famoso incendio en Valparaíso, también se planteó, yo me acuerdo que se habló primero que habían unos pájaros y qué sé yo, que habían movido... Claro, los cables y qué sé yo. Claro, los cables. Y después eran, todos estos los pájaros eran un invento que habían hecho las inmobiliarias para justamente aprovechar y comprar los terrenos de forma más barata e instalar sus propios proyectos. Cosa que después no hay ningún elemento que nos permita sacar esas conclusiones. Entonces, y acá volvemos a lo mismo. Entonces, parece ser que cada situación es un motivo para plantear un proyecto ideológico en lo cual siempre hay un culpable. Claro. Que son los empresarios, son los que tienen más, son los que... Siempre hay un malo ahí que se está aprovechando. Entonces, frente es muy macondiano, Pato. Frente a la reflexión que tú hacías de que, oye, esperemos un poco más antes de invertir, pero lógico. Obvio, pues. Pero lógico, todo, yo creo que haría lo mismo. Perdóname, Juan José, no sé si estás pensando en invertir, pero es lógico. ¿Sabes lo que me pasa, Pato? Claro, la realidad es la siguiente. Oye, bueno, gran incendio, qué sé yo, no sabemos si las causas... creemos que puede ser intencional, pero no lo sabemos, no tenemos indicios de eso, pero este terreno va a quedar afecto a una prohibición de que inviertan en inmobiliarias, porque yo creo que pueden ser ellas las culpables, más allá que tengan indicios, pruebas o cualquier tipo de fundamento
de eso. Entonces, eso, Pato, es macondiano. Eso es tercer mundo químicamente puro. Puro. Entonces, Fuertísimo, en serio. Y entonces, entonces, ¿de qué proyecto a largo plazo? Ponte a alguien bueno, oye, Pato, el borde costero de Valparaíso, ¿te acuerdas? No sé si el Parque Pumpín creo que era el proyecto en Valparaíso. Ajá. Guerrearon los inversionistas durante meses, si es que no años, en contra de la municipalidad, ganaron todo. Sí. Y decidieron no hacerlo. Pero decidieron no hacerlo porque, ¿sabes qué? No quiero más. Con esta gente yo no puedo trabajar, simplemente. Y esa gente era la municipalidad que le iba a hacer la guerra hasta el final. Iba a hacer la guerra. Y ponte en el caso, Juan José, que hubiera alguien que estaba pensando en un proyecto inmobiliario en Viña, no sé, y a lo mejor en esa zona, en esos lugares que no haya tenido nada que ver con esto. Por supuesto. Dime, ¿tú crees que va a invertir? O sea, después de estos anuncios y qué sé yo, porque vendrían a ratificar una, digamos, un dolo y una situación terrible en términos de lo que se plantea. O sea, por eso vuelvo a insistirte. Yo creo que a pesar de la intensidad de este año, yo creo que el gobierno sigue todavía en una etapa de transición, no sé hacia dónde. Vamos a verlo el próximo año, que eso yo creo que es una de las predicciones que uno podría hacer. O sea, el próximo año va a tener que el gobierno sí o sí aterrizar en la realidad. Y ya que tú habías mencionado la última encuesta CADEM, que yo creo que reflejó muy bien, fíjate, cómo evalúa a la gente los principales problemas de la sociedad chilena terminando este año, o sea, haciendo una evaluación del año, la delincuencia, la inflación, la salud, es decir, los problemas absolutamente vigentes, y que el próximo año sí o sí el gobierno ya no va a tener la disculpa ya del tema heredado, pues, Juan José. No, por supuesto que no. Ya. Por supuesto que no. Y Pato, fíjate que para mañana, pues ya me avisa Cristian que nos quedan 2 minutos. Para mañana nos va a quedar pendiente de alguna forma también, además de cierto balance que hemos hecho hasta ahora de lo que ha pasado. La proyección de lo que puede ser el 2023 en materia política, ya que está partiendo, como tú dices, y efectivamente es así, la tramitación ya probablemente tal de la reforma constitucional, que le puede dar vida o no, parece que sí, al nuevo proceso, ¿no? Y todo lo que se puede eventualmente implicar. Bueno, pero ahí va a ser clave, Juan José, que se ensamble el Poder Ejecutivo, que el gobierno, y no me refiero al Poder Ejecutivo a una cosa abstracta, me refiero al liderazgo presidencial. El presidente tiene un rol que cumplir en esto. Sí, claro. Es decir, si él ha aprendido después de este 2022 tan complicado y con tantos problemas y tan intenso, si él ha aprendido y por lo tanto tiene una visión más pragmática de las cosas, o sigue pensando igual como George Jackson, que tiene una superioridad moral y que por lo tanto ellos vienen a regenerar la política desde cero. Si eso no se resuelve, ese va a ser un tema pendiente. Tienes toda la razón. Don Pato, nos reencontramos mañana si le parece. Ya, pues, encantado, pues, estimado. Un gran abrazo, ¿eh? Saludos a todos. Igual.